Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente el Crátilo de Platón. Aclaro que obviamente es una mera introducción, no es un tratado sesudo acerca de este diálogo platónico. Y obviamente como bibliografía estaré recomendando el propio diálogo. Este video va a ser fundamentalmente para estudiantes de ciencias sociales, para estudiantes de lingüística y semiótica, que obviamente quieren ver las posturas que hay respecto del lenguaje en el diálogo, que son protagonizadas obviamente por cada uno de los tres protagonistas, que son Hermógenes, Crátilo y obviamente el propio Sócrates. Vamos a ver brevísimamente el contenido y el significado. ¿Cuál es el tema del diálogo? Fundamentalmente están debatiendo Crátilo y Hermógenes respecto de la etimología de los nombres propios. Podría incluso decirse que es el primer tratado de etimología. Y respecto de si los nombres propios son adecuados o inadecuados. Es decir, si ellos dan cuenta de una realidad sustancial que hay detrás de ellos, y si existen o no los nombres correctos o incorrectos. Es decir, si dan cuenta bien de la realidad o no. Vamos, si los nombres pueden ser verdaderos o falsos. Esta pregunta va a encarnar dos posturas que son la de Hermógenes y luego la de Crátilo. Hermógenes dice que los nombres son nomos, son ley, y Crátilo dice que los nombres son naturales, es decir, son physis. Vamos a ver fundamentalmente cómo trata esto. Obviamente están debatiendo Hermógenes y Crátilo, le piden a Sócrates que se sume y debaten acerca de si los nombres que reciben las personas son adecuados o no para ellos. Y bueno, se dan muchísimos ejemplos etimológicos de si los dioses tienen los nombres de la función que desempeñan, si los reyes han tenido nombres reales, si los nobles han tenido nombres de nobles, y obviamente si hay personas que practican tal o cual oficio y le viene el nombre adecuado. Sin ir más lejos y para comentar un dato curioso de la realidad, por ejemplo en Argentina hubo una persona que fue procesado por tráfico en la aduana y su apellido era traficante. Nada, este tipo de cosas se están debatiendo. Obviamente la mayor parte de las etimologías no es necesario que las lean o que las memoricen, son las más de las veces inventadas por Sócrates, es decir, está siendo satírico o paródico. Y bueno, obviamente están discutiendo de si los nombres son incorrectos, adecuados, inadecuados o verdaderos y falsos. Para eso podríamos decir que tres posturas, la de Hermógenes, la de Crátilo y la de Sócrates. Pero la de Hermógenes y la de Crátilo están basadas en dos posturas anteriores que vamos a resumir muy brevemente, obviamente. La de Parménides de Elea y la de Heráclito. Bueno, lo recordarán de, obviamente, el bachiller, el secundario. ¿Cuál era la postura de Parménides? Y para la escuela de Eleata. Solo puede hablarse verdaderamente de las cosas, puesto que éstas dan cuentas del ser. Del no ser no puede decirse nada, más que, obviamente, incoherencias, sinsentidos o mero ruido. Esto lo recoge Hermógenes al decir que, por ejemplo, los nombres son siempre correctos, ya que llamar incorrectamente a alguien no sería llamarlo, sino simplemente hacer un ruido sin sentido. En tanto, la postura heraclitia, es decir, la de Heráclito, dice que todo fluye, recordarán este axioma, panta rei, de tal forma que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, ya que ha cambiado el río y también ha cambiado la persona. Estas posturas se van a reelaborar en cada uno de los autores. ¿Cuál es la postura de Hermógenes respecto de los nombres y en última instancia, obviamente, respecto del lenguaje? Aunque en sí no están hablando del lenguaje, sino de los nombres. Hermógenes es un eleata, es decir, tiene influencias de Parménides, pero también un heraclitio, tiene también influencias de Heráclito. Para él el lenguaje es convencional, es nomos, es decir, es ley en el sentido de convención. O en todo caso ethos, es decir, costumbre. Producto de la norma, la costumbre o la convención del ser humano.
Por tanto, nada puede decirse falsamente de las cosas, ya que todo es arbitrario. No habría, por tanto, nombres incorrectos, sino estos solamente serían ruido. Sin embargo, obviamente en el diálogo se critica de que entonces no habría epistemología posible, es decir, no habría forma de conocer la realidad si la realidad siempre fuera arbitraria y obviamente en última instancia dependiente del ser humano. ¿Cuál es la refutación socrática? Sócrates critica esta postura al afirmar que, así como hay oraciones que son verdaderas y falsas, correctas o incorrectas, las partes de dichas oraciones también pueden serlo, desde el verbo, el predicado, el sujeto, incluso los nombres. Y así como hay una forma correcta de hacer las cosas, por ejemplo, él da el ejemplo de tejer. Ya saben que Sócrates siempre tenía estos ejemplos rústicos en comparación a otros filósofos que querían parecer más elevados. Hay una forma correcta de tejer y una forma incorrecta de tejer. Y lo mismo la actividad de hablar, de decir, de enunciar. Obviamente, al ser una actividad humana, puede decirse correctamente y decirse incorrectamente. Supongamos que hubiera una forma esencial de decir las cosas, es decir, que las cosas remitieran a la esencia o a la naturaleza. En dicho caso habría un nomoteta, que sería un creador de los nombres, un enunciador, un primer legislador de la palabra, y este fue el que fue atribuyendo los nombres a cual el que le corresponde. Recordarán que en la literatura judeocristiana este era Adán, al cual se le habían presentado todos los animales, y él puso el nombre correcto a todas las cosas. En las etimologías que están revisando los autores, pareciera que el nomoteta fue Heraclitio, es decir, que basaba su principio de acción en que todo fluye, panta rei. Y de los nombres primarios que él puso, los que primero acuñó, derivaron por transmutación, evolución, deformación, es decir, por el cambio, los nombres secundarios que son los que conocemos hoy en día. Y podemos rastrear su raíz etimológica. Bueno, obviamente esto es una mera curiosidad que también es importante para el sentido lingüístico. Después lo vamos a retomar. ¿Cuál es la postura de Crátilo? La postura de Crátilo es heraclitia y es la contraria a Hermógenes. Si Hermógenes decía que los nombres y el lenguaje son convencionales, son producto de la costumbre, de la norma, de lo que hacen los seres humanos, por el contrario, Crátilo dice que no, que los nombres son naturales. Los nombres dan cuenta de una esencia, de una naturaleza, y esta naturaleza es, por así decirse, ya dada. Es algo que no decidieron los seres humanos. Bueno, obviamente, después Crátilo es retratado por Aristóteles como una persona a tal punto que creía que todo fluía, que nada permanecía y que de nada podía hablarse, que señalaba deícticamente las cosas y ya no decía nada, es decir, había enmudecido. Pero bueno, quedémonos con este Crátilo un poco más conciso, que dice que los nombres son naturales y que los nombres son una adherencia de las cosas. Y que por lo tanto el lenguaje da cuenta de la realidad, y si conocemos el origen etimológico de las palabras, también conocemos lo que querían decir o lo que significan en realidad. ¿Cuál es la postura de Sócrates? Bueno, para Sócrates es sencillo. El lenguaje es mímesis, es un arte mimético. Así como la pintura imita la realidad mediante las formas y los colores, o la música imita el canto de los pájaros mediante acordes, del mismo modo el lenguaje imita la realidad mediante consonantes, vocales, ruidos más ásperos, ruidos más suaves. Esto obviamente ustedes que estudian lingüística lo pueden profundizar con la forma que tiene el sonido de cada palabra. De tal forma que se opone a Hermógenes por decir que nada puede decirse falsamente porque entonces no podría haber conocimiento de la realidad, pero también se opone al naturalismo de Crátilo, que luego va a hacer una crítica velada mediante sus etimologías que son un poco de coña, un poco en broma, un poco a lo Heidegger, inventadas por él. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por este diálogo súper complejo. Espero que hayas resumido de tal forma que te pueda servir para un parcial o un final. Y si así ha sido, déjame un like y compártelo con todos tus compañeros de cursada. De esa forma me ayudas mucho a la divulgación de este canal de ciencias sociales y que crezca más y más.